Muy buenas tardes, mi nombre es Víctor Muñoz Guzmán y a mí me va a tocar explicar acerca de la física clásica. La física clásica es una rama de la física que se fundamenta en razonamientos previos al surgimiento de la mecánica cuántica. Es considerada determinista, ya que el estado de un sistema que se encuentra cerrado más adelante dependerá absolutamente del estado del sistema que se encuentre en el momento. La física clásica abarca otras disciplinas como la mecánica, el electromagnetismo, la óptica, la termodinámica, la cinemática, entre otras. Se puede decir que el objetivo básico de la física clásica es el estudio de fenómenos que presentan una velocidad mucho menor a la velocidad de la luz. Históricamente, este campo de la física abarcaba todos aquellos estudios que fueron realizados antes del siglo XX. Como ya dijimos, la física clásica se encuentra integrada por otras ciencias, por ejemplo la mecánica, esa investiga el movimiento, la fuerza y todos aquellos fenómenos que la originan. Al mismo tiempo, se encuentra clasificada en mecánica de líquidos, de sólidos y de gases. La acústica, todo lo relacionado a las manifestaciones del sonido. La óptica, estudios enfocados a la luz y sus manifestaciones. El electromagnetismo se encarga de analizar el vínculo existente entre la electricidad y el magnetismo. Los físicos que se interesaron e impulsaron la física clásica fueron Galileo Galilei, Isaac Newton y Albert Einstein. Sin embargo, la física clásica que todos conocemos actualmente se debe al señor Isaac Newton, quien fue el que enunció las tres leyes básicas de la física clásica, conocidas como las famosas leyes de Newton. La primera ley: todo cuerpo que se encuentra en reposo, a menos que sea obligado a modificar su estado por fuerzas fijadas sobre él, seguirá estando en reposo o en movimiento. La segunda ley: la fuerza es directamente proporcional a la masa e inversamente proporcional a la aceleración. La tercera ley de Newton: toda fuerza de acción corresponde a una reacción, con la misma intensidad, pero en sentido contrario. Es importante resaltar que a Sir Isaac Newton se le consideraba o se le considera como el creador de la física clásica. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Aldoyer Marinero Perea. A mí me tocó dar el tema de la física moderna. Bueno, para comenzar, la física moderna comienza entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Aunque se han realizado experimentos de la física moderna con anterioridad, se considera como punto de inicio de la física moderna el año 1900, cuando el alemán Max Planck propone la idea del cuento de acción. Planck propuso la idea de que la energía se dividía en unidades indivisibles y que ésta no era continua como decía la física clásica. Es decir, que todos los niveles de energía posibles son múltiplos de un nivel de energía mínimo llamado cuanto. Por ello nace esta nueva rama de la física, que estudia las manifestaciones que se producen en los átomos, los comportamientos de estas partículas que forman la materia y las fuerzas que las rigen. Se conocen generalmente por estudiar los fenómenos que se producen a la velocidad de la luz o valores cercanos a ella, o cuyas escalas especiales son del orden del tamaño del átomo o inferiores. Y bueno, para seguir, también tenemos lo que se les puede explicar, que hubo varios temas anteriores tratados por la física clásica. No servirán para resolver los problemas presentados, ya que estos se basan en certezas, y la física moderna en probabilidades, lo que provoca dificultades para adaptarse a las nuevas ideas. Uno de los enfoques de la física actual es comprender la relación entre las fuerzas que rigen la naturaleza, la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil,
comprender y lograr una teoría de unificación para así poder entender el universo y sus partículas. La física moderna se suele dividir en dos ramas principales: la, la mecánica cuántica, útil para abordar temas como la física nuclear, atómica o molecular, y la teoría de la relatividad, útil para abordar temas como la cosmología. Hola, mi nombre es Mariana Pérez Morales y el día de hoy voy a estar hablando acerca del tema de la teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad especial, publicada en 1905, trata de la física del movimiento de los cuerpos en ausencia de fuerzas gravitatorias, en el que se hacían compatibles las ecuaciones de Maxwell de electromagnetismo como una reformulación de las leyes del movimiento. La relatividad especial fue una teoría revolucionaria para su época, con la que el tiempo absoluto de Newton quedó relegado, y conceptos como la invariabilidad en la velocidad de la luz, la dilatación del tiempo, la contracción de la longitud y la equivalencia entre masa y energía fueron introducidos. Además, con las formulaciones de la relatividad especial, las leyes de la física son invariantes en todos los sistemas de referencia inerciales. Como consecuencia de matemática, se encuentra como el límite superior de velocidad a la de la luz y se elimina la causalidad determinista que tenía la física hasta entonces. Hay que indicar que las leyes de movimiento de Newton son un caso particular de esta teoría, donde la masa, al viajar a velocidades muy pequeñas, no experimenta variaciones alguna en longitud, ni se transforma en energía, y al tiempo se le puede considerar absoluto. Eso es todo, muchas gracias. El siguiente tema a explicar es la teoría cuántica. Esta surge a partir de que los físicos del siglo XX se dieran cuenta que la mecánica cuántica que habían creado a partir de la mecánica clásica newtoniana hacía falta agregarle la teoría del electromagnetismo de Albert Einstein. Por esto, tras fusionar estas dos, se generó la teoría cuántica de campos. Esta explica prácticamente que toda partícula que nosotros creemos única solo son vibraciones de una partícula en un determinado campo. Estas pueden entrar en interacción, lo que da paso a que se puedan generar nuevas partículas o a su vez se destruyan. Las dos principales características de esta teoría cuántica de campos es que nosotros podemos tomar una partícula como única en un campo independiente. También la segunda característica de la teoría cuántica de campos es que toda partícula es una vibración dentro de su mismo campo o un campo determinado de esta partícula. La única problemática que se ha encontrado en esta teoría cuántica de campos es que hasta la fecha no se ha podido cuantificar la gravedad. Eso es lo que genera una gran problemática dentro de esta teoría. Gracias. Teoría de la unificación de la física. A lo largo de la historia se han construido una serie de teorías parciales, es decir, diferentes entre sí, para englobar los diferentes fenómenos de la naturaleza. Sería muy difícil construir una teoría que englobe o una teoría unificada que complete del todo lo que ocurre en el universo. Como primer ejemplo de unificación de la física, tenemos a Isaac Newton en el siglo XVII, quien logró unificar la física de lo terrenal con la física de los astros del firmamento. Esto mediante la ley de la gravitación universal. El siguiente ejemplo
es dado a conocer por James Clerk Maxwell en el siglo XIX, mediante las 4 ecuaciones elegantes. Estas son las que describen cualquier fenómeno relacionado con la fuerza. James Clerk Maxwell tuvo una gran influencia para Einstein, quien por la misma motivación pretendió unificar la mecánica clásica newtoniana con el electromagnetismo de Maxwell en 1905. Sin embargo, esta unificación no es del todo cierta. Posteriormente, en 1915, Einstein consigue realizar un ejemplo real de unificación a través de su teoría de la relatividad general. Consigue unificar en ella la relatividad especial con la ley de gravitación universal de Newton, haciendo de su principio de equivalencia. No pasaría mucho tiempo hasta que los científicos del siglo XX se habían encargado de desarrollar la mecánica cuántica a partir de la mecánica clásica newtoniana. Se dieron cuenta de que tenían que introducir las ideas del relativismo de Einstein en el mundo del átomo, lo que dio lugar a la teoría cuántica de campo a partir de los años 30. Y desde entonces el sueño de la física moderna de conseguir unificar todas las teorías no se ha dejado de perseguir.